Hola chicos, bueno, vamos a hacer un repasito del documento que yo les hice. Es sobre la nomenclatura. Vamos a empezar con los compuestos binarios. Si ustedes recuerdan, dentro de la materia pasada vimos la diferencia entre compuesto binario, ternario, cuaternario, ¿verdad? Un compuesto binario simplemente va a ser un compuesto que tiene dos elementos. Un compuesto ternario es el que tiene tres y un compuesto cuaternario es el que tiene cuatro elementos. Entonces iniciamos con los binarios. En los binarios podemos observar, primero tenemos los óxidos metálicos, que como lo dice el nombre tiene oxígeno y un metal. Recordemos que los metales son los que están del lado izquierdo en la tabla periódica. Entonces tenemos metal más oxígeno y se me va a formar un óxido metálico, ¿ok? Y el nombre se va a poner como óxido de y el nombre del metal. Eso sí, como hay metales que tienen más de un número de oxidación, entonces vamos a utilizar, si el metal tiene más de uno, los números romanos. Y esos números romanos lo que van a indicar es el número de oxidación que está utilizando. Por ejemplo, MgO, o sea, magnesio y oxígeno, me van a formar un óxido metálico. Ustedes ya saben hacer las fórmulas, ¿verdad? Eso entró en la evidencia pasada. Y vamos a poner el nombre. ¿Cómo se pone? Se pone óxido de y el nombre del metal, que sería magnesio. Y yo me fijo en la tablita que yo les di a ustedes, ¿verdad? De los números de oxidación, a ver si tiene más de un número de oxidación. ¿Cuáles números de oxidación usa el magnesio? El magnesio solamente usa el +2. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que no tengo que especificar el número romano, ya se sobreentiende, ya se sabe cuál es el que está usando. En el otro compuesto tenemos PbO, ¿ok? Esto es plomo y esto es el oxígeno. Entonces se llamaría óxido de plomo. Y me fijo igual en la tablita a ver cuáles números de oxidación tiene. El plomo usa el +2 y también usa el +4. ¿Cuál está utilizando en este caso? Bueno, veamos la fórmula. Si él hubiera estado utilizando el +2, ¿ok? Ese 2 pasa para acá, aquí abajito. Y el oxígeno también usa -2, entonces pasaría para acá. Quedaría 2 aquí y 2 acá. Entonces al simplificar me quedaría PbO. O sea, quiere decir que en este caso sí está usando el 2. Si hubiera utilizado el 4, me hubiera quedado aquí entonces el 4. Y aquí me hubiera quedado el 2. Al simplificar, que me hubiera quedado aquí un 1, o sea que no se pone, ¿verdad? Y aquí esta es la mitad, que sería entonces un 2. Pero ese no es el compuesto que teníamos, ¿cierto? Entonces no está utilizando el óxido de plomo, el número de oxidación +4, sino que está utilizando el 2. Y entonces lo especifico y listo. Entonces vean que yo tengo que fijarme en la fórmula, ¿verdad? Para ver cuál es el número de oxidación que está utilizando y ver el elemento si tiene más de un número de oxidación y entonces colocar los números romanos de ser afirmativa la respuesta. Esto es muy sencillo. Si ustedes lo entendieron, van a ver que los demás van a ser súper fáciles. Todos los que tengan metales, todos los de las fórmulas de aquí en adelante que tengan metales, van a usar esta regla. Números de romanos si tienen más de un número de oxidación. Se va a repetir la regla una y otra vez, ¿ok? En el caso de los óxidos no metálicos, entonces lo que vamos a tener es óxido y un no metal, o sea, oxígeno y un no metal. Vean aquí la forma, no metal más oxígeno, es entonces el no metal acá y el oxígeno de este lado, ¿ok? Entonces vean la forma, recuerden que los no metales podían usar positivos o negativos y el oxígeno dijimos que para efectos del cole vamos a usar el -2. Entonces si él va a usar el -2, por eso es que queda del lado izquierdo y el no metal que lo acompaña no puede ser otra cosa que no sea positivo, ¿verdad? O sea, tiene que ser positivo, por eso es que queda del lado izquierdo. ¿Okay? ¿Cómo se pone el nombre? Bueno, vamos a usar prefijo, óxido de, otra vez prefijo y el no metal.
O sea, se parece mucho a este, pero vamos a agregarle prefijos al inicio de la palabra óxido y al inicio de el no metal. ¿Cuáles prefijos? Estos de esta tablita. Para 1, o sea, cuando el elemento solamente tenga un átomo, vamos a usar mono. Cuando tenga 2, vamos a usar di. Cuando tenga 3, va a usar tri. Cuando tenga 4, va a ser tetra. 5 penta. 6 hexa. 7 hepta. 8 octa. 9 nona, o también se puede usar enea. Y 10 deca. Entonces, vean acá. Lo que yo voy a hacer es indicar estos números que están aquí abajo con prefijos. Entonces vean qué sencillo. Estos son 7, entonces sería hepta. ¿Hepta qué? Hepta óxido de, ¿cuántos hay aquí? 2, entonces sería dibromo. Profe, si yo pongo vi, ¿está bueno? No, está malo, no es bi, es di, con d de dedo, ¿verdad? La anotación acá lo que dice es que cuando el no metal tenga como su índice un 1, o sea, como este, ven que no se ven, o sea, es un 1 lo que hay ahí, no se pone mono, solo para el primer prefijo que va seguido de óxido. Por ejemplo, es incorrecto decir monóxido de monocarbono, porque vea que este tiene un 1 aquí y este también tiene un 1 acá. Solamente vamos a usar el mono en el óxido, en este no, en el elemento que le sigue no. Entonces vea que de hecho suena raro, monóxido de monocarbono, no, se va a decir monóxido de carbono, ¿ok? Y eso se va a cumplir para todos los demás que también usan prefijos. Vamos ahora con los hidruros. Vamos a tener un metal y también hidrógeno. Ah, bueno, profe, entonces aquí se cumple lo que usted dijo antes, de que se usaban los números romanos, correcto. Ahí se usan lo de los números romanos, porque estamos hablando de un metal. Entonces, si ese metal tiene más de un número de oxidación, tengo que indicarlo con números romanos. El hidrógeno puede ser positivo o negativo, recuerden, puede ser más 1 o menos 1. ¿Cuál va a utilizar? Bueno, si está a la par de un metal, el metal es el que tiene que ser positivo. Entonces, si yo ya tengo positivo, el hidrógeno va a tener que ser negativo, o sea, va a usar el menos 1. De manera que quede el metal del lado izquierdo y el hidrógeno del lado derecho. Veamos ejemplos. Este que está acá. Hierro e hidrógeno. ¿Qué se forma? Bueno, vean acá. El hierro, ¿cuáles números de oxidaciones tiene? Tiene más 2 y tiene más 3. ¿Cuál está usando ahí? Bueno, con solo verlo es el 3, ¿verdad? Entonces el 3 del hierro pasó para el hidrógeno y el hidrógeno que está usando menos 1, ese 1 pasa para este lado que sería el hierro, ¿verdad? Y la fórmula entonces me quedaría hidruro de, el nombre del metal que es hierro y entre paréntesis el número de oxidación que está utilizando, en este caso sería el 3. Acá tenemos otro ejemplo, LiH, ¿ok? El litio usa el número de oxidación más 1 y el hidrógeno usa el menos 1. Al intercambiarse me queda 1 y 1, ¿verdad? ¿Cómo sería el nombre? Sería hidruro de litio. ¿Por qué no se especifican números romanos? Porque él solamente utiliza el número de oxidación más 1, nada más. Entonces no debo ponerlo. Profe, si yo me equivoco y pongo el número de oxidación no pasa nada, ¿verdad? Sí, claro, está malo, no lo puede poner. Solamente se pone cuando el elemento, el metal, tiene más de un número de oxidación. Hago énfasis, chicos, porque es un error muy común. Vamos ahora con los hidrácidos. En un hidrácido vamos a tener también hidrógeno y vamos a tener un radical simple. ¿Qué es un radical simple? Ay, chiquillos, eso no es como una tabla aparte que ustedes se tengan que aprender. En realidad un radical simple es lo mismo que un no metal, pero es un no metal de los que pueden ser negativos. Si ustedes se acuerdan, habían elementos no metálicos que podían ser positivos o negativos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, todos los del grupo 7. Tenemos el cloro podía ser más 1 o menos 1, más 3, más 5 y más 7. O sea, para que sea radical simple tiene que ser el negativo, que sería menos 1. El azufre puede usar más 2, menos 2, más 4 y más 6. ¿Cuál va a utilizar para poder ser un radical simple? El negativo, que sería menos 2. Y se va a llamar sulfuro. Todos los radicales simples son el mismo no metal,
pero ellos decidieron que se querían llamar diferente, entonces todos van a terminar en uro: cloruro, sulfuro, yoduro, fluoruro, etcétera. ¿Okay? Todos van con uro al final, así se llaman los radicales simples. Ahora sí, ¿cómo se le pone el nombre ya a un hidrácido? O sea, a hidrógeno más ese no metal que está negativo. Okay, vean que como está negativo va a quedar del lado derecho y el hidrógeno ahora va a ser más bien positivo. En este anterior estaba al revés, el hidrógeno iba del lado derecho porque era positivo, ¿verdad? En este caso es negativo. Entonces, el nombre es así de fácil. Ponemos ácido, la raíz del radical, o sea, el nombre del radical antes del uro. Y cambiamos la parte que dice uro por hídrico. O sea, veámoslo acá. H2S se va a llamar entonces ácido. Este sería sulfuro, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces ese sulfuro, ese uro lo vamos a cambiar por hídrico. Entonces sería hídrico. Por eso se los puse con colorcito diferente para que lo puedan identificar. El cloro sería entonces ácido, clor sería cloruro, ¿verdad? Entonces ese uro lo quito y pongo hídrico. ¿Sí? Ok. Entonces acá está, el uro pasa a hídrico, sulfuro, sulfhídrico. Y si fuera yodo, entonces sería ácido yod y le quito el uro y sería ácido yodhídrico. ¿Ok? Fluorhídrico, yodhídrico, clorhídrico, sulfhídrico, etc. Ahora, vean acá. Esto que está acá es lo mismo que está acá, pero tiene algo diferente. Estos tienen abajito un AC. Eso lo que significa es que esto está en estado acuoso y por lo tanto se forma un ácido. Y esto que está acá tienen abajo una G. Entonces es la misma fórmula, pero como tiene una G se va a llamar diferente. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, vamos a poner el nombre del radical, o sea, sulfuro, yoduro, bromuro, etcétera, de hidrógeno. Repito, es la misma fórmula, pero abajo lleva esto, ¿ok? Y el anterior llevaba un AC. Y ya solo por eso va a cambiar el nombre, pero no es nada al otro mundo, es nada más llegar y decir cómo se llama el radical y poner de hidrógeno. O sea, el HCl sería cloruro de hidrógeno, ¿ok? Si fuera este mismo, pero con una G, el H2S con G sería sulfuro de hidrógeno. Si fuera entonces que este ya lo hicimos, ¿verdad? Ok, listo. Vamos ahora con las sales binarias. En una sal binaria voy a tener un metal y un no metal, o sea, un radical simple. Como el metal es positivo, por eso es que el no metal va a tener que ser negativo y los no metales negativos eran radicales simples, ¿recuerdan? Entonces vamos a tener radical de y el nombre del metal. Ah, bueno, entonces sería como porque era radical y el nombre de lo que estaba a la par, exactamente. Pero como en este caso son metales y los metales pueden usar más de un número de oxidación, tengo que especificar cuál es el número de oxidación que están utilizando. Entonces vamos otra vez con ejemplos. CaCl2, entonces esto se llama, cuando está negativo, cloruro de, y esto es calcio. El calcio, ¿cuáles números de oxidación tiene? El calcio solamente utiliza +2. Entonces no debo poner aquí ningún número romano, no se pone, ¿ok? Vamos con otro ejemplo. El hierro. El hierro usa +2 y +3. ¿Cuál está utilizando aquí? El +3, ¿ok? Entonces me quedaría cloruro de hierro 3. Y vamos con el último de los compuestos binarios, que sería entre no metales. Como estoy hablando de no metales, entonces ya no voy a usar lo de los números romanos. Voy a usar prefijos otra vez, como había usado anteriormente. Entonces sería un no metal y un radical simple. ¿Qué era un radical simple? Otro no metal. Entonces sería un no metal más otro no metal, pero uno es positivo y el otro va a ser negativo. Y me quedaría entonces así. Prefijo, el nombre del radical, prefijo y el nombre del no metal. Ojo aquí, siempre se leen, vean, al revés, ¿verdad? Entonces sería de aquí para allá. Sería, este prefijo sería tetra. ¿Tetra qué? Tetracloruro de
Y aquí, a pesar de que tiene un 1, habíamos ya visto en el anterior caso de los óxidos no metálicos que este 1 no se representa con mono, simplemente no se pone nada, entonces sería tetracloruro de azufre. Ok, vean que solamente uso el radical una vez, ¿verdad? Cuando es el radical, el no metal, cuando está como radical simple. O sea, no voy a decir tetracloruro de sulfuro, o sea, no, solamente una vez. Y es siempre el de este lado porque es el que está negativo.